Buen día, les damos la bienvenida a nuestro podcast Hombres al Borde. Yo soy Ricardo García y me acompaña mi colega César Mendoza Rosales. ¿Qué tal, César? Hola Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo siempre encantado de poder compartir contigo estos momentos para platicar, para charlar y también reflexionar, ¿no?, sobre estos temas que son de nuestro interés. Por supuesto, una cuestión bien bonita, ¿no? Y más que nada, también los que están escuchando desde sus casas, también saludarlos a todos ellos para que estén al pendiente de esa parte. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante para todo nuestro público. Hay cualquiera que quiera compartir el podcast con sus compañeros, con sus amigos, con todos los contactos que tenga. Y bueno, principalmente por ese lado, ¿no? Ahora que estamos empezando el año nuevo, algo muy importante, ¿no? Dentro de estos temas que mueven mucho las situaciones entre los hombres, que de repente llega a ser algo complicado, ¿no? Platicar un poquito como de estos temas, algunos delicados, algunos que se pueden a lo mejor malinterpretar dependiendo de las situaciones, y que tiene que ver mucho también cómo nos vamos dirigiendo, ¿no? Yo siempre con esa cuestión de meternos mucho en la parte cultural, que la cultura siempre está como sobre nuestros hombros, pero creo que al final de cuentas es tratar de reconocerlo, ¿no? Tratar de darnos cuenta de todo lo que estamos conviviendo en nuestro ambiente y cómo es que va saliendo, ¿no? En esa cuestión. Ya le estoy dando como que muchas vueltas, ¿verdad? Al tema. Como que no quieres tocar el tema. Como que digo, híjole, ¿cómo lo digo, difícil, ¿no?, que es. Ándale. Fíjate, hasta para nosotros, ¿no? En esa parte, como también ya en nuestra profesión como psicólogos, también es delicado, ¿no? En muchos aspectos. Pero bueno, va a tratar de esa parte de la sexualidad en el hombre. Sexualidad aquella de la cual pues de repente no se menciona mucho, y si se menciona llega a ser como que pues a escondidas, ¿no? O como muy misterioso, o como ahorita lo representé, ¿no? Casi, pues el cómo lo digo, ¿no? ¿Cómo le hago? Creo que es una cuestión que nos mueve bastante, pero principalmente eso, ¿no? La cuestión de la sexualidad en el... ¿Tú qué piensas, César? No, pues es que creo que nuestra sexualidad es algo muy importante, ¿no? Eso es uno de los pilares primordiales de nuestra existencia, o al menos así es como lo vamos entendiendo y lo vamos interpretando y lo vamos construyendo también a lo largo de nuestra existencia. Puede ser que en algunos casos lo hagamos de formas incorrectas, algunos otros casos a lo mejor sí acertamos, pero la cuestión es de que siempre está ahí presente, ¿no? Es como un punto medular en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, porque todos los días estamos en relación y en contacto con nuestra sexualidad, y también en las interacciones que luego establecemos con otras personas, con las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, las relaciones que son simplemente y únicamente sexuales, y con nuestras relaciones de pareja en general, ¿no? Entonces sí cobra pues una gran relevancia, y todo lo que nos afecte o nos perjudique en ese aspecto, pues evidentemente que nos va a causar conmoción, ¿no? No solo en la cuestión física, sino evidentemente en la parte emocional y mental, y ahí es en donde creo que radica parte del problema, que cuando sucede, cuando tenemos algún tipo de problema que tenga que ver con incapacidad, disfunción o déficit en ese aspecto, pues nos va a influir en la cuestión de que pues nos va a costar mucho trabajo, ¿no? El poder reconocerlo, el poder siquiera hablarlo con nuestras parejas, y más bien lo vivimos en soledad. Claro, yo creo que estoy muy de acuerdo en esa parte, en el sentido, ¿no? En la cuestión de cómo es que lo vivimos los hombres, cómo es la importancia que existe, y que de repente las partes del tabú llegan como a malinterpretar algunas cuestiones, ¿no? Como, ay, es que eso no está muy bien, ¿no? Ya empezamos con la cuestión de la cultura. La cultura en México es como más religiosa, entonces de repente pues no se tocan mucho de esos temas. Ya lo mencionamos en alguna vez. De por sí, ¿no? O sea, en la vida cotidiana es difícil hablar de sexualidad. Claro, sí, en esa parte, y más en casa, ¿no? De repente es como, esos temas no se tocan en casa, ¿no? Que es por eso que de repente pues uno tiene que encontrar la información en otros lados, y no es como una información completa, ¿no? Completa y real, y de repente es como esta cuestión cultural que nos aprisiona, y de repente hay que seguir ciertos parámetros que menciona la sociedad, porque de eso se trata. Creo que es algo también muy razonable por la cuestión de la cultura y tantos años que tenemos con ella. Sin embargo, creo que también es importante, pues ya en estos días, en estos tiempos, tratar de abrir un poquito más ese panorama, ¿no? Como mencionas, de repente vivimos algunas cuestiones en soledad, porque ¿qué van a decir de mí, no? Con la pareja igual y no le digo, porque si le digo, ¿qué va a pensar o qué va a creer? Y entonces es como meternos un poquito más
de nubes, ¿no? En la mente, hacernos como mucho rollo y mejor no digo nada y no pasa nada. Creo que de repente ahí radica mucha situación en la cual la persona a lo mejor se cohíbe en muchos aspectos y pues no da como ese siguiente paso de cómo es que vive su sexualidad, cómo es que se siente respecto a algunas situaciones y qué es lo que puede hacer, ¿no? Para mejorar esa parte. Y pensamos que no pasa nada, pero en realidad sí pasa mucho, porque esto puede influir en el sentido de que nos podemos inventar un montón de pretextos, a lo mejor para no tener algún tipo de contacto íntimo, ¿no? Porque a lo mejor pues simplemente no nos sentimos excitados y no hacemos que se levante ahí el asunto. Y entonces eso, al final de cuentas, nos hace sentirnos apenados, ¿no? Nos hace sentir vergüenza porque, pues ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Que no soy potente, ¿no? Que no tengo la suficiente capacidad de poderle responder a mi pareja. Y pues evidentemente que también eso trae como consecuencia el que empecemos a pensar como en a lo mejor algunos pretextos o simplemente que no mostremos iniciativa, ¿no? A lo mejor para tener algún encuentro íntimo, y que todo esto pues sí se va formando de cierta forma en la parte cultural respecto a que no hablamos lo suficiente de estos temas, pues aún más cuando se les suma la vergüenza, ¿no? Cuando se les suma la pena y la posible humillación de poder admitir y reconocer que tenemos esa dificultad, pues mucho menos vamos a querer hablar acerca de eso y más bien no lo vamos a quedar ahí guardado, ¿no? Y lo vamos a, incluso en algunos momentos lo podemos percibir ya como algo normal, ¿no? O sea, si tenemos ese problema, esa dificultad, pues ese lo achacamos que a las enfermedades, ¿no? Que a la diabetes, que a la falta de actividad física o pues a la edad, ¿no? Simplemente pues ya no creemos que pueda ya haber un cambio sobre ese aspecto. Sí, a la cuestión de distracciones, ¿no? También. Y por ese lado, y la cuestión, ¿no? En la parte de la sexualidad, más específico, en la parte donde los hombres no sienten o no tienen como esta atracción, como a lo mejor la cultura menciona, ¿no? La parte de que el hombre es el que siempre tiene ganas, el hombre es el que siempre está excitado, el hombre es el que siempre quiere tener relaciones sexuales, y de repente puede haber también dentro de ese parámetro y de ese campo, pues hombres que no tienen como las ganas, ¿no? O esa atracción por completo. Y lo entiendo perfectamente más por ese lado de la cultura, porque entiendo, ¿no? Las mujeres pueden decir, no quiero, ¿no? O me duele la cabeza, o estoy pensando en otra cosa, cualquier otra situación, ¿no? Que es como tratar de negarlo, que es lo que comúnmente llega a pasar, ¿no? Es que me negó, mi pareja me negó, que no quiso, que le dolió la cabeza, que siempre, hasta los chistes, ¿no? Que existen como aquí en México, de los chistes de que la mujer siempre le duele la cabeza y que ya te traje pastillas y un montón de situaciones, pero no del lado como de los hombres, ¿no? Pareciera que el hombre es el que tiene el papel y el rol de siempre tener ganas, siempre querer. Y de repente cuando sucede eso es como, híjole, ¿cómo digo? ¿Cómo lo expreso? Y pues ¿qué hago, no? En esa situación, yo en la parte de experiencia personal, yo tengo un compañero que sí padece de esta situación que es complicada realmente y que de repente no puede expresarlo mucho, que ya sabes, ¿no? Lo llegan a proyectar un poquito más con alguna subida de copas o en alguna fiesta, ya cuando ya está un ambiente un poquito más confiable, pues ya lo saca, ¿no? Me sucede ciertas situaciones, y una amiga que también estaba escuchando le dijo que no era el único, que ella también conocía a varios hombres con situaciones similares, pero que no lo mencionaban. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? La cuestión de la vergüenza, de la humillación, qué van a decir de él, cómo lo van a poner en la sociedad, porque entonces no es un hombre viril, ¿no? No es un hombre que realmente tenga como esa potencia. Potente, ¿no? Claro, y deja de ser hombre, ¿no? Otra vez regresamos como a esos parámetros sociales que ponen de que qué es ser un hombre y qué características debe tener. Y si no tiene esta potencia, ¿no? O esas ganas, pues empieza a ser menos hombre. Y creo que desde ahí parten como muchos paradigmas, ¿no? En ese sentido. Lo que sí es que si vemos que hay algún cambio en ese aspecto, en el funcionamiento simplemente de nuestros órganos sexuales, ¿no? O en nuestro interés en el contacto íntimo, físico, sexual con alguien, también cabe la posibilidad de preguntarnos si es que puede estar sucediendo algo a nivel físico, porque también eso puede suceder, ¿no? Que hay algunos ajustes o algunos cambios, por ejemplo, simplemente en la producción de testosterona, que se da por cuestión de enfermedad o por cuestiones de la edad, realmente, y que si esto llega a presentarse, pues yo creo que la primera opción o la primera alternativa es acudir con un médico que nos pueda ayudar a confirmar esas sospechas o a descartarlas, para que entonces tengamos más confianza y más seguridad de poder decir si estamos a lo mejor teniendo un problema o si se puede un problema físico
o si se puede deber a alguna cuestión psicológica, porque pues también la depresión nos conduce a que luego perdamos el interés en muchas cosas, y entre ellas pues, es la parte de la sexualidad. Y es ahí en donde a lo mejor sí yo creo que cabe la posibilidad de también hacernos ese tipo de cuestiones o de preguntas. Si estamos notando algún cambio en este aspecto en nuestra vida, pues bueno, acudir primero con un neurólogo, que es el especialista en ese tipo de temas, y que nos puede ir aclarando esas dudas en ese aspecto, como para poderlo descartar. Si se siguen manteniendo, se siguen manifestando, pues entonces ahí habría que preguntarnos. Digo, no sé, y por eso es la necesidad de hacer ese tipo de evaluaciones. Pueda deberse a una cuestión, algún problema de tipo psicológico o mental, o si es simplemente inapetencia, ¿no? O sea, que simplemente pues, no se me antoja, o no tenemos ganas, o no nos surge esa inquietud, específicamente a lo mejor con algunas personas, pero a lo mejor con otras sí. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Lo que mencionas en esa parte, tanto la cuestión física, que a lo mejor puede tener alguna cuestión más orgánica, ¿no? Que por eso es que no se tengan muchas ganas o no haya como esta potencia, ¿no? De la que estamos hablando. Y sin embargo, también esta cuestión de la parte psicológica, pues como muchas cuestiones, ¿no? Que tanto mi mente está distraída, a lo mejor por el estrés, por toda la ansiedad que llego a estar viviendo en muchos aspectos. Porque entiendo, ¿no? También es como, y lo he escuchado mucho, esa parte de, ay, pues ya nada más teniendo relaciones, yo así me relajo, ¿no? O es una forma de relajarme. Entonces, y también imagino mucho en esa situación y circunstancia, la persona debe estar tan distraída, tan metida en tantas situaciones, que a lo mejor se le hace complicado también relajarse, ¿no? En ese momento. Y también algunas cuestiones que pueden estar rondando en su cabeza, ¿no? Cuestiones de que pues no querer tener hijos a lo mejor a muy pronta edad, entonces como un rechazo y es como una barrera que se pone dentro de la mente. Y es lo que nos provoca, ¿no? Situaciones como de pues no quiero. Creo que existen mucho en esos parámetros, ¿no? A lo mejor sí hay hombres que son de pues no me gusta o no quiero y lo pueden expresar completamente porque están muy seguros a lo mejor pues de qué significa para ellos en ese sentido, ¿no? En la parte como de las necesidades primordiales y qué tan necesarias son para ellos. Sin embargo, pues por otros lados, ¿no? También el ambiente en donde nos desenvolvemos pues tiene como mucho golpe en esta cuestión de, oye, no quieres, oye, es que ni modo que no se te antoje, o es que a lo mejor no es la persona adecuada o no es la persona indicada, y es que hasta que llegue la persona tú vas a sentir, porque dentro como de estos parámetros también hay como otros aspectos, ¿no? Esta cuestión de la falta de atracción sexual, tengo entendido que es el término de asexual, y la parte también de anaorgasmia, ¿no? La cuestión de no poder llegar a un orgasmo en el acto, y muchas veces también ni siquiera cuando uno mismo se masturba, ¿no? O tiene como esa cuestión más íntima consigo mismo, es como que tampoco llega. Y por lo mismo que tú mencionas, cuestiones físicas, cuestiones psicológicas, que yo creo que sí es muy importante, como bien lo mencionas, tratar de acercarse con algún especialista. Yo creo que ahora sí sin temor, ¿no? Ahora sí motivando a todo nuestro público que nos esté escuchando. Y también si los que nos están escuchando tienen algún amigo, algún conocido como en este aspecto o en esta zona, tratar de apoyarlo, ¿no? Para tratar de buscar como algún tipo de ayuda o más información respecto a lo que está pasando, porque también de alguna forma esta cuestión como de la sexualidad, aunque pareciera que no es una necesidad primordial como dormir o respirar, ¿no? Que son como de las principales, sí tiene como un gran avance en el sentido del contacto con los demás y también con la cuestión de pues conocer de uno mismo hasta dónde puede llegar en muchos aspectos. No tanto como en la parte grotesca, ¿no? De que yo he estado con muchas mujeres y he podido hacer todo esto, sino más bien como en la cuestión del contacto que tiene con los demás. Creo que es importante como pues avanzar en esa parte. Yo sí creo que es un punto primordial en la vida de cualquier persona, la cuestión de la sexualidad. La cuestión es de que, bueno, alrededor de ella pues hay un montón de mitos y hay un montón de ideas, creencias, ideologías que luego a veces pues no nos permiten disfrutarla y vivirla plenamente, o la vivimos con demasiada culpa, demasiado miedo, demasiado estrés o demasiada tensión, y que eso pues va a tener un impacto también en nuestro desempeño. Imagínate que estando ahí en el acto de pronto no tengamos pues no nos sintamos excitados o no queramos o simplemente no funcione ahí la situación, y pues eso nos va a generar todavía más angustia, ¿no? Más desesperación, más estrés, más preocupación, más ansiedad, y todo eso se va a convertir en una bola de nieve, ¿no? Que cada vez que tengamos la oportunidad de quizás, ¿no? Queramos intentar tener alguna relación sexual, pues nos van a empezar a invadir esos miedos, esos temores, y pues menos nos vamos a sentir
con la disposición y con las ganas de quererlo hacer. Entonces todo eso se va convirtiendo en esa bola de nieve. Yo creo que lo que mencionas es muy acertado, la cuestión de que es necesario perder el miedo, ¿no? Y poder acudir a buscar ayuda. Pero a veces estos miedos son tan grandes, ¿no? O sea, nos da tanto pavor la posibilidad de que podamos tener alguna enfermedad, ¿no? Simplemente si acudimos con el urólogo o si vamos a un chequeo médico para, no sé, los que ya estamos alrededor de los 40, ¿no? Que tenemos que hacernos nuestros chequeos de próstata y demás, ¿no? Entonces nos da tanto miedo y tanto pavor acudir a hacernos este tipo de chequeos que pues simplemente a veces es muy difícil el poderlo sobrellevar, ¿no? Y poderlo afrontar y realmente tomar la decisión de hacerlo. Necesitamos demasiada fuerza de voluntad, ¿no? y sí. Demasiada, pues yo creo que sí, se trata de vencer el miedo, entonces pues el valor, ¿no? De poder acercarnos y bueno, o sea, a veces cuando lo hacemos nosotros solos, pues sí nos da un poco de angustia, pero bueno, ya cuando tenemos la suficiente confianza para hablarlo, decirlo con algún amigo o con alguien cercano, pues igual hasta juntos nos vamos, ¿no? No claro, sé. No, sí, acompáñame, ¿no? Porque, no, y es que luego dicen que cuando te hacen el examen que no se quitan el anillo de la universidad, pues imagínate, ¿no? O sea, va a parecer ahí así como cuando están limpiando los caballos, hasta por eso da miedo, no manches. No, digo, nos da risa, pero igual evidentemente que es el miedo, ¿no? Lo que está ahí detrás de todo. Saliendo, claro que sí. Y a veces también por la cuestión de los mitos, digo, porque ya en la actualidad pues no necesariamente tiene que ser así como que con este procedimiento que luego tenemos idea de que se hace y que pues nos causa así como que mucho, nos desestabiliza un poco, ¿no? En nuestras autopercepción de nuestra propia hombría, pero pues que bueno, hay algunas estrategias o métodos que pues nos pueden ayudar también como a irlo sobrellevando. Pero bueno, no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de muchos otros aspectos, ¿no? Como simplemente el aspecto de la masturbación, ¿no? El aspecto de tener relaciones sexuales pues protegidas, ¿no? Simplemente porque hay también ideologías o creencias basadas en las que pues no hay por qué utilizar preservativos o algunas técnicas de control natal, ¿no? O de control de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, híjole, todo eso nos llega a confundir en algún momento, ¿no? Hasta el punto de decir, no, pues es que pues no, o sea, ¿para qué? ¿Sí, que no me amas o que no me quieres, ¿no? Lo decimos, que quieres que estemos usando ahí condón o cosas como esta. Entonces, híjole, alrededor, es que el tema es el de la sexualidad, ¿no? Que viviéndose en nuestra sociedad, pues sí lo acompañan demasiadas complicaciones. No, sí, por lo que mencionas en esa cuestión, ¿no? Tanto de hombres también que a lo mejor sienten que no sienten, ¿no? Si traen el preservativo, que son muy insensibles a lo mejor en muchos aspectos, hasta la parte que mencionábamos ahorita de la parte física, que a lo mejor en la cuestión de la masturbación debe ser muy diferente lo que hacemos, ¿no? Todos los hombres a lo que está pasando en el acto, ¿no? Como tal, y que por eso a lo mejor no es que haya una atracción por completo. Por ahí en algún momento me enteré, ya ves, ¿no? Que venden algunas cuestiones como de consoladores también para hombres, como vibradores. Bueno, no son vibradores, es como consoladores para hombres que, bueno, dirigidos a la parte del pene. Hay uno que es así como un tipo de vasito, como de ollita, y según eso le pones agua y lo conectas y hace la simulación de como si estuviera haciendo un oral. Entonces, según esto en China hay más, se vende más ese de ahí que a lo mejor un consolador para hombre en forma de vagina, ¿no? ¿Por qué? Porque siento otra cuestión muy distinta. A lo mejor también desde esa parte, ¿no? Cómo es la cuestión de la masturbación en el hombre, que a lo mejor puede ser muy distinta al momento de tener una relación, o hasta esta misma cuestión que no tiene que ver tanto como con la cuestión del amor o el romanticismo, porque entiendo, ¿no? La parte del acercamiento romántico con alguien, pues a lo mejor está muy alejado o muy con otra perspectiva muy distinta de lo que puede ser tener ya una relación sexual, ¿no? Que es lo que a lo mejor muchos asexuales mencionan. Sí hay una atracción romántica, pero no una atracción sexual. Por ejemplo, hay un escritor francés, Guy de Maupassant, ya ves que tiene por ahí varios cuentos y mencionan que era muy egocéntrico y tenía muy elevado el ego. Él mencionaba también que no tenía como esa atracción sexual, pero porque lo veía como muy grotesco, como que no le agradaba por eso mismo, ¿no? Como que no tenía el sentido bonito y entonces perdía el chiste porque al final pues parecía eso, ¿no? Al final como cerrar y abrir un cajón y no tenía como tanta cuestión, que muchas diferencias, ¿no? En esa parte. Y yo creo que
quizá también tiene que ver con esa cuestión. Pareciera que está como muy de cliché, muy ya estipulado la cuestión de cómo es tener una relación, cómo es la cuestión de la sexualidad con las personas, y entonces los hombres tienen que seguir ese parámetro, tienen que seguir como ese rol en la sociedad, y si no lo hago, entonces pues no soy hombre, ¿no? Y a lo mejor también hasta yo mismo dudo y digo, híjole, es que pues no estoy sintiendo con una mujer. No sé si a lo mejor sea otra cuestión distinta, si tiene que ver conmigo, mejor no lo digo, qué van a decir de mí, me van a menospreciar, voy a ser menos, como toda esta cuestión como que ronda, ¿no? A través de las cuestiones de la mente. Y que estos miedos, temores y culpas van iniciándose desde etapas muy tempranas, ¿no? En la infancia y en la adolescencia. Yo creo que ahora, más que a lo mejor en nuestros tiempos, que no teníamos tanto acceso a través del internet a imágenes, videos, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Y que quizás empezamos a tener un tipo de contacto con estos medios ya muy tardíos, o no era tan fácil simplemente, ¿no? El poderlo conseguir, pero que ahorita los chiquillos ya tienen un acceso inmediato, ¿no? Prácticamente, y que pues tienen la posibilidad luego de encontrar cosas a las que pues bueno, pueden causar así como un tipo de, no quiero llamarle trauma, ¿no? Pero como un impacto muy grande, ¿no? Un impacto muy grande porque son cosas que no, o sea, nunca antes habían visto, y que sobre todo cuando los acompañan, ¿no? Como que estas ideas de que ese tipo de cosas son malas, ¿no? Ese tipo de cosas no las deberías de estar viendo, que te pueden a lo mejor afectar en tu mente, ¿no? De manera muy negativa. Contribuyen luego a que estas sensaciones de culpa y de ansiedad pues se vayan manifestando de maneras cada vez más frecuentes y más intensas, hasta que definitivamente pues se puede convertir en un tipo de problema para disfrutar y vivir mejor de la sexualidad, porque a veces creemos que lo que observamos ahí en los videos es lo que en la realidad vamos a encontrar, ¿no? Cuando pues bueno, ahí mucho se maneja desde la parte de las fantasías, y pues luego cuando queremos proponerle o sugerirle a nuestra pareja que hagamos algo parecido, pues casi que nos manda por un tubo, ¿no? Porque pues no, eso no aplica en nuestra vida. Entonces poco a poco también ahí como que vamos tratando de descubrir y tratando de definir bien, ¿no? Qué es lo que nos gusta, qué es lo que preferimos, qué es lo que no nos gusta. Porque por un lado, pues a lo mejor la tendencia pues general es de este aspecto desde la heterosexualidad, ¿no? De buscar a una pareja mujer, pero igual y comienzan a surgir también algunas de estas dudas respecto, que me empiezo a sentir atraído a lo mejor por un hombre. Y eso también nos empieza a generar internamente pues, una sensación de mucha confusión, ¿no? Y de mucho estrés también. Que eso también va a influir de alguna manera en la forma en cómo vamos a vivir nuestra sexualidad en el futuro. Si nosotros lo empezamos a percibir como algo malo, ¿no? Desde la culpa y desde lo negativo, pues yo creo que sí va a influir negativamente en el disfrute y en el goce que podamos conseguir después, ¿no? Cuando empecemos a tener nuestras relaciones amorosas y que tengamos la oportunidad de comenzar con estas experiencias sexuales, y que esa falta de información, ¿no? Y esa falta de confianza pues también conducen a que pues no nos cuidemos, ¿no? A que nos expongamos a situaciones de riesgo que luego nos conduzcan a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual o pues alguna afectación física, ¿no? que podamos tener sobre eso. Y ahorita que mencionaba esa parte, ¿no? La cuestión de la pornografía, cómo es que malinterpreta o de alguna forma cambian mucho la perspectiva de lo que es la sexualidad, creyendo que es algo así, ¿no? Y más, como lo mencionas, la cuestión de los chicos, ¿no? Los más chicos que ya tienen ese acceso a la pornografía, luego se cree que nada más es eso, ¿no? Que esa es la vida como es adulta, como parte de la sexualidad. Y pues sí, ¿no? La cuestión de la fantasía, porque pues en la parte pornográfica es como el extremo, ¿no? Ahí salen como las mujeres bien exuberantes, los hombres bien potentes, ¿no? Y es una cuestión que uno, ¡pum!, como que explota en muchos aspectos y no se acerca mucho como a esa cuestión del contacto con alguien más. Y creo que es una cuestión que es muy importante checar. ¿Cómo es el acercamiento que tenemos con la pornografía? Probablemente es una cuestión como de simulación, pero hasta qué punto también tomamos conciencia de que esto nada más es fantasía. ¿En qué momento yo digo, bueno, hasta aquí es como una cuestión fantasiosa y ya? ¿No? Por ahí he escuchado un chiste que tenía como referencia de que la pornografía de mujeres son las telenovelas, que porque ahí pues siempre es como la chica que se enamora del rico, ¿no? Del que es adinerado, así como esta película de 50 sombras de Grey, ¿no? Uh-huh. Y
como que bien distinto toda la situación, pero hasta qué momento sabemos que sí es real, que sí es una cuestión de fantasía, que nada más es algo para estimular ciertas situaciones. Y efectivamente, si algún hombre en algún momento siente no una atracción por una mujer y más bien de su propio sexo, también saber esa parte, ¿no? Ser muy conscientes de que no porque me guste una persona de mi propio sexo voy a dejar de ser hombre, ¿no? O sea, ya no soy hombre por eso, porque entonces regresamos otra vez a todas las características que la sociedad nos pone de cómo tiene que ser un hombre para ser hombre. Y luego es como toda esta cuestión complicada que yo entiendo, es como todo un proceso en el cual pues uno también es consciente y cómo lo está sintiendo desde adentro. Y también la cuestión, otra vez cultural, yo con eso a cada rato. Pero sí, no las familias, la parte de es que el bisabuelo era bien hombre y tuvo muchas mujeres y ya, ¿no? Y luego el abuelo también le siguió los mismos pasos al bisabuelo y el abuelo al papá. Y entonces tú, ¿cómo es posible que no sientas una atracción? ¿Cómo es posible que no tengas hijos? ¿No? ¿Cómo es posible que no tengas una pareja ya ahorita estable? Es que no te veo con alguien. Y empieza una cuestión como depresión. Y más del lado de la familia, en muchos aspectos, del lado de la familia, en donde pues debería haber más apoyo, ¿no? En esa cuestión, que luego es por eso, como bien mencionas, la cuestión de algunas decisiones pues muy equivocadas, tratar de demostrar como pues sí soy muy hombre, ¿no? Entonces lo tengo que demostrar, aunque no tenga muchas ganas, y entonces me arriesgo sin darme cuenta de eso. Creo que por eso es muy importante, ¿no? Ser muy consciente respecto a las cosas que estamos viendo y que nos están diciendo. Sí, bueno, ahorita estoy tratando de pensar y de imaginar, ¿no? Como qué aspecto está además de la cuestión del miedo, de las culpas, de la sensación de frustración también detrás de toda esta maraña de cosas, ¿no? De que lo que se refiere a la sexualidad humana y específicamente en los hombres, porque pues, es que tiene orígenes y tiene principios desde edades muy tempranas y hay factores que están involucrados no solamente en las cuestiones biológicas y fisiológicas de nuestro organismo, sino también las sociales y culturales, como bien mencionas, y que se van aquí incorporando y que se van sumando y que pues, a veces nos producen más confusión, ¿no? O sea, lejos de ayudarnos a aclarar y a vivir plenamente nuestra sexualidad, nos confunden y nos conducen pues a veces a actos o a tomar decisiones que pues que no están enfocadas o dirigidos a nuestro bienestar, ¿no? Sino todo lo contrario. Y que pues nos van, en algunos casos yo creo, como que sumiendo más en la desesperación, en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la ansiedad, en el nerviosismo, y que pues todo eso va haciendo una bola de nieve que va haciendo más grande y que llega un punto en el que pues nos encontramos como atrapados, ¿no? Y que pareciera que no hay alguna alternativa, alguna solución viable para poder salir de ahí, y a veces nos encontramos resignados, ¿no? A que nos va a tocar así vivir el resto de nuestra vida, y poco a poco nos va también causando enojo, nos va causando frustración e irritabilidad, ¿no? Creo que también se puede manifestar a través de ese tipo de conductas, de comportamientos violentos dirigidos hacia nosotros mismos o dirigidos también incluso hacia otras personas, que detrás de todo eso están esas sensaciones de frustración, de enojo, ¿no? con esta condición que podamos estar viviendo. Creo que son muchos aspectos, ¿no? Los que están como llegando en esta cuestión, y más por la parte de que es cómo tengo que representarlo yo y cómo es que tengo que sacarlo, cómo es que tengo que demostrar a los demás que sí tengo una pareja, que sí tengo estas relaciones sexuales, ¿no? Que sí estoy en este rol, manejando este rol en la sociedad, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? La parte de cómo soy en ese aspecto y qué tanto tiene que ver. Y también lo veo mucho por la cuestión, a lo mejor ahorita mencionaba mucho la cuestión de la familia, ¿no? Pero también qué tanto de la pareja llega a existir, también en esa parte como de los clichés o como de las situaciones que llegan a sobresalir, en el sentido de la pareja que también pueda llegar a creer que no es muy hombre, o en situaciones también como muy vergonzosas, ¿no? ¿En qué momento voy a decirlo? Porque se va a caer ahí como toda mi fuerza, porque entonces pareciera que el hombre tiene su fuerza, pues en la característica del rol de que pues es potente. Entonces con eso ya es menos hombre, ¿no? Yo he escuchado mucho eso, yo lo escuché mucho en la etapa de la preparatoria. Ya ves que ahí es como el momento en donde está la cúspide de toda nuestra sensación y emociones y las
las hormonas al 100%. Muchos aparte, ¿no? De repente también había compañeras, compañeros que mencionaban, no, es que este chavo fue a tal fiesta y pues no estuvo con esta chica y la chica pues a lo mejor se lo insinuaba o estaba como con él y él no quería, qué poco hombre, yo no lo creí de él, ya no me voy a juntar con él, no es mi amigo. Entonces es una cuestión como que va marcando y desde una edad temprana, desde una cuestión que a lo mejor no tenemos un contacto completo en la conciencia de pues a lo mejor hay una situación conmigo que tengo que estar trabajando, no es algo que me esté afectando de la parte de afuera, más bien es una cuestión que yo tengo que ir como encontrando y experimentando, pero no hay como ese primer acercamiento, ¿no? Y creo que es una cuestión que nos hace falta como cultura, como país, en muchos aspectos, el hecho de tener ese acercamiento, ¿no? Con algunas personas, ¿qué es lo más adecuado, ¿no? En esa cuestión. Y que lo llevamos como muchas otras cosas también en la vida de los hombres, con base en las burlas, con base en la humillación, en el menosprecio, en la devaluación, ¿no? De su ser, dentro de estas etiquetas, ¿no? Que luego asumimos de lo que significa ser hombres o de la hombría. Y pues como un intento, no sé si bueno, es que ahorita se me viene como esta idea, ¿no? De como en este aspecto competitivo, ¿no? De conseguir a la mujer o la mayor cantidad de mujeres, entonces menosprecio a mi competencia, ¿no? Y la humillo sí. y me burlo de él, pues para yo sobresalir, ¿no? Y pues para mostrar de alguna manera, pues que yo soy mejor o soy más potente o a lo mejor puedo tener pues más éxito, ¿no? En esta cuestión de la supervivencia. Y puede ser, ¿no? O sea, porque también lo que está presente es esta competitividad, ¿no? Entre nosotros, entre nuestro propio género, respecto a qué tanto nos demostramos lo mejor que somos, ¿no? Que otros. Y desde eso se da desde el momento en que luego a veces también hay estas competencias, ¿no? En el tamaño del pene, a ver quién lo tiene más grande. Que de cierta forma también eso... pues es una manera como de ponernos a prueba, ¿no? Decir, mira, lo tengo más grande, entonces soy más potente que tú. Entonces empezamos desde ahí, ¿no? Como esas rivalidades y que luego eso también puede trascender en otros aspectos, ¿no? Porque entonces empezamos a valorar en el hombre a ver qué tanto dinero tiene, ¿no? Entonces el que tiene más dinero es porque es más hombre o es mejor que otros, o el que tiene más fuerza física pues es mejor que otros, ¿no? Entonces como que empezamos a valorar, a conocer como esas cualidades, esas habilidades, y les asignamos un valor, y con base en esos criterios pues así es como vamos formando nuestra propia existencia y tomando ciertas decisiones, ¿no? A lo mejor nos sentimos tan minimizados y menospreciados desde ahí, ¿no? Del tamaño de nuestro pene, que pues no nos interesa a lo mejor sobresalir en algunos aspectos de nuestra sexualidad o en nuestras relaciones, o por el contrario, ¿no? Mentimos al respecto y entonces ya eso se traduce en que siempre queremos lo mejor o queremos tener más cosas y lo más grande como una manera de compensar esas pérdidas. Bueno, ahorita se me viene a la mente la imagen de Shrek, ¿no? Cuando llegan al palacio del rey, ¿no? Y que pues es una cosa muy grande y cuando el rey es chiquito, ¿no? Y lo cuestionan, ¿no? Como si es por compensar alguna carencia. Ah, claro, sí, ¿no? Como de demostrar, ¿no? Que yo tengo más que los demás. Y creo que muy acertada en esa cuestión. También en el sentido, ¿no? De cómo es que entonces tengo que estar mintiendo con otras cosas para seguir demostrando que yo tengo más, de que yo puedo con algunas situaciones y que al final de cuentas también llega a ser cuestiones que impactan de gran manera en la parte de la autoestima. Que cómo me afecta eso, ¿no? Al momento de decir, no, es que tú eres poco hombre porque la otra vez te la vi y pues no me llega ni al meñique, ¿no? Y pues el otro, sí, ¿no? Y cómo es que pega en la cuestión emocional, en la parte de la autoestima. Claro. Y entonces ya es como, pues, híjole, ¿no? Ya no sé, ya no me siento igual. Y creo que esa parte se va como difundiendo en otros aspectos, ¿no? A lo mejor ya me da un poco de miedo hablar en público, o mejor ya no le digo nada a ninguna chica porque va a pensar mal de mí, pues qué tengo yo que ofrecer, sí, nos sentimos inseguros, ¿no? Sí, esa parte, y creo que al final de cuentas se puede atribuir a otras cosas por lo mismo, porque normalizamos tanto esta cuestión de la sexualidad que entonces me da pena, ¿no? Estar con alguna chica o como que no me dan tantas ganas porque pues no, como que no. Y a lo mejor y sí tiene ganas, pero pues esta cuestión como del miedo porque a lo mejor cree que la tiene muy pequeña o porque no la tiene como a lo mejor el estatus, ¿no? De lo que menciona la sociedad debe de ser. El promedio. Y el promedio, ¿no? Ah, exacto, ¿no? La cuestión de cómo puede ser y cómo es que esto a lo mejor no lo ven como importante, ¿no? Porque luego es como a lo mejor debe ser estrés,
por eso me da cosa estar con una chica. O no, hay cosas más importantes, mejor por eso no. Entonces, pero nunca la cuestión de la sexualidad, ¿no? Y nunca esa cuestión de cómo es que me está afectando lo que están diciendo los demás. Yo creo que es algo bien importante para toda nuestra audiencia. Pues aquellos que también estén sintiendo algo en ese sentido, pues invitarlos a que puedan acudir con algún especialista, tanto médico como una cuestión psicológica. Creo que es muy importante valorar las dos partes, ver si no es una cuestión orgánica, a lo mejor física también, por la cuestión de que pues me puedo masturbar muy diferente de lo que es una relación sexual como tal, pero sí esta cuestión como que se va moviendo, ¿no? Y también saber si a lo mejor hay alguna barrera psicológica que me impide mucho tratar de pues llegar a este punto, ¿no? De la cuestión un poquito más acertada con las personas y la perspectiva que existe dentro de todo lo demás, ¿no? Porque también es la cuestión como de la sexualidad y el amor. Y que pues tiene mucho impacto las dos cosas, ¿no? En la parte de la cuestión romántica, cuando tengo alguna pareja, cuando me dejan, que es una cuestión también de desamor, una pérdida de pareja, pues qué tanto está esa parte también de la sexualidad, que como bien mencionas, pues unos pueden decir, no, es que quien la tenga más grande es mejor, ¿no? O es más hombre. Y igual lo mismo, quien tenga más mujeres o esté con más mujeres es más hombre, ¿no? O es mejor persona, cuando al final de cuentas pues nada más pues estuvo con más personas, ¿no? Que realmente sea mejor persona en ese aspecto, y qué tanto uno tiene que como llegar a esos alcances para tratar de demostrar de que sí es, y que no hay como situaciones pues complicadas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante que pues toda nuestra audiencia y aquellos que también conozcan a alguien en una situación similar, pues invitarlos a que puedan acercarse a una cuestión más profesional para descartar algunas cuestiones e irlo trabajando, porque aunque no parezca importante, sí tiene un gran impacto en muchos aspectos de nuestra vida. Y además porque en algunos casos se pueden resolver, sobre todo cuando se trata de alguna cuestión biológica o fisiológica. Existen tratamientos a través de inyecciones, parches y demás que nos ayudan a regular la segregación de la testosterona, y podemos recuperar pues el mismo rendimiento, ¿no? Y la misma capacidad con la que antes lo hacíamos, pero que pues al no acercarnos con un médico pues simplemente nos agobiamos y ya no buscamos soluciones y nos quedamos con esa sensación de que pues ya sí nos va a tocar vivir, ¿no? El resto de nuestra vida, cuando no necesariamente es así, ¿no? Aún cuando crezcamos y vayamos envejeciendo, aún así hay la posibilidad de que a través de esos tratamientos podamos recuperar cierto vigor, ¿no? Y también cierta equilibrio en ese aspecto para vivir una sexualidad plena, incluso aunque ya seamos mayores. Y en el aspecto psicológico, como mencionas, pues también evidentemente cuando hay alguna situación que nos está sobrepasando, porque esta sensación quizás de angustia, de estrés, ¿no? y de ansiedad no la podemos controlar, y eso es lo que nos está influyendo para que no podamos rendir adecuadamente o que no podamos funcionar como esperamos, pues también podemos ir ayudando a reducir esas sensaciones, ¿no? Que se vayan disminuyendo, para que, bueno, de alguna forma también esto contribuya a que vayamos, o a que recuperemos nuestra seguridad y nuestra confianza en nosotros mismos, ¿no? Y de alguna manera eso también favorece a que podamos disfrutar más plenamente de nuestras relaciones sexuales. Yo creo que eso es algo básico, es decir, que nos podamos ir librando como de toda esta maraña de mitos y de creencias equivocadas, erróneas, o que todas solo nos generan miedos y culpas, para que podamos disfrutar de este aspecto que es fundamental en la vida humana, que es la sexualidad, ¿no? Y lo podamos hacer, no solamente disfrutarlo desde un plano personal individual, sino también en compañía con otra persona, trátase de un hombre o trátase de una mujer, ¿no? De acuerdo a nuestras preferencias, pero que realmente lo podamos disfrutar. Sí, yo creo que es una cuestión muy importante también la perspectiva que tenemos sobre las cuestiones. Ya lo mencionabas ahorita, el hecho de ver pornografía y tener la idea de que es una cuestión sexual. También entiendo que hay muchas personas que de repente cuando van a alguna fiesta, cuando van a algún antro, la idea es como tener a alguien, ¿no? Tener a alguien como por esa noche y ya, tuve una relación sexual, por la misma cuestión de justificar la cuestión del desestrés, de la ansiedad. Sin embargo, ¿cuál es como ese acercamiento para que pueda fluir de la mejor manera, ¿no? Creo que es algo muy importante. Yo por ahí estaba viendo una película gringa que se llama Zack y Miri. Es una película de comedia de estas como noventeras, donde sale Seth Rogen y estos chavos, ¿no? Los que hacen como películas un poquito de humor negro. Y se llama así la película, ¿no? Porque es Zack y Miri hacen una película porno, ¿no? Así se llama la película. Y supone que son dos roomies, ¿no? Un hombre y una mujer que pues no tienen para pagar todos los servicios. Ya están como muriendo también de hambre. Les cortan la luz, el agua, el gas, todo, ¿no? Entonces no saben qué hacer. Y dicen, pues hay que prostituirnos, ¿no? En broma.
Y entre broma y broma, pues dicen, oye, pero yo he escuchado que ganan muy bien, ¿no? Los que graban películas pornográficas. Y empieza una situación ahí como a meterse en ese mundo. Pero lo que yo estaba viendo ahorita y que quiero como aterrizar en lo que estamos platicando, para no irme más como con la película, la cuestión del acercamiento que existe, ¿no? Porque pues esos dos roomies de alguna manera se quieren, pero no se han mencionado y pues no se han mencionado que se quieren, y dentro de la película pues ellos también van a actuar, ¿no? Van a tener relaciones. Y pues van grabando las escenas, son bien extravagantes, ¿no? Bien extremas. Y cuando les toca a ellos, los demás dicen, no manches, fue bien aburrido, ¿no? Y para ellos fue como lo mejor, pero porque también lo mencionan, ¿no? En algún momento ya no fue como nada más tener sexo, sino fue una cuestión más como íntima, una cuestión más romántica, que solamente se vive mucho en la percepción individual en cada una de las personas. Y creo que también esa cuestión de las percepciones que tenemos, porque entonces pareciera que si yo tengo una vida activa sexual, tiene que ser casi como las películas porno, ¿no? Yo por eso tengo que hacer todo lo posible para hacer todos esos ejercicios que dicen para tenerla bien grande y tener un montón de mujeres y hacerla así como en las películas pasa, ¿no? Y pareciera que es otra vez llegar a ese punto y no disfrutamos o realmente no estamos teniendo esa cuestión porque no dejamos que se nos abra, ¿no? Un poquito más de esa parte interior y saber cómo funcionan otras cosas, ¿no? Cómo es ese compartir con la otra persona, más allá de la cuestión, pues de carne, no de piel, sino más bien cómo es ese contacto que tengo, ¿no? Y como bien se mencionan, creo que hay muchos aspectos, ¿no? La cuestión orgánica, la cuestión física, la cuestión de la persona, que probablemente a lo mejor solamente me estoy guiando por un cierto patrón de parejas, que nada más obtengo lo mismo, parece que es lo mismo, y porque es lo mismo ya todas o todos en muchos aspectos es lo mismo, ¿no? Todos son iguales, porque pues me acerqué a ese tipo de patrón y sin embargo no hay como una experiencia distinta o un aterrizaje a lo que yo estoy sintiendo y cómo es que puedo expresarme en esa parte. Creo que por eso es muy importante pues acercarse a esta pareja, ¿no? O con la persona con la que estás compartiendo esa cuestión de la sexualidad, para abrirse en la parte de qué me gusta, qué no me gusta y qué de repente siento como algunas cuestiones. Creo que la comunicación aquí pues es importante, ¿no? En esa cuestión, mientras estemos pues muy aterrizados en lo que está pasando. Que por otro lado, bueno, creo que tampoco es la perspectiva de decir que todo tipo de relación que es solo exclusivamente sexual es algo malo, ¿no? Que no necesariamente tampoco tiene que estar la parte del vínculo afectivo, sobre todo, bueno, creo que en la actualidad, ¿no? Digo, yo me voy a empezar a justificar porque obviamente yo estoy solo, ¿no? O sea, no tengo una pareja. Digo, tú porque tienes pareja, ¿no? Pero los que vivimos solos y que de pronto tenemos esta posibilidad de pues sí, o sea, sí tener o acercarnos con alguien más solo con ese fin, ¿no? De tener una relación sexual y no necesariamente de involucrar en una cuestión afectiva. Creo que también es válido, ¿no? El aspecto de que no involucremos en algunos casos más allá de la parte física, porque implica también un desgaste, ¿no? O sea, implica un compromiso además, ¿no? Implica responsabilidades y algunas tareas o funciones que pues, a lo mejor no tenemos ningún interés en este momento de hacerlo, ¿no? Y no por eso vamos a dejar de disfrutar la sexualidad, ¿no? Entonces creo que mientras sea un acuerdo mutuo, me parece, ¿no? También. O sea, el no mentir y no engañar a la otra persona de que, ay, sí, todo lo que quieras, ¿no? Y sí, vamos a ser novios, vamos a ser pareja, con tal de tener una relación sexual, creo que ese es el punto donde no me parece lo más adecuado. Pero cuando es algo consensuado, ¿no? Cuando ambos estamos en la misma sintonía de que pues es nomás por la pura cuestión física, pues yo no le veo ningún inconveniente. Claro, por supuesto, yo creo que es una cuestión de esta cuestión que mencionas, ¿no? Mientras estén las dos partes de acuerdo y enterados de qué es lo que está pasando, claro. Completamente de acuerdo, ¿no? Porque, y muy cierto, luego pasa esta cuestión de que se pone otra vez la cuestión del cliché de que los hombres, como son hombres, pues nada más quieren tener sexo, entonces si buscan a una mujer es nada más para eso, entonces aguas, ¿no? Y hay mujeres que también lo quieren así, ¿eh? O sea, hay mujeres y otros hombres que también lo único que quieren es sexo y ya, ¿no? O sea, no quieren comprometerse o alguna cuestión acá más seria. No nos vamos a negar, ¿no? Ese gusto de satisfacer plenamente también nuestros gustos e intereses. Claro, lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, en esa parte. Yo creo que, y sí, mientras esté la cuestión del acuerdo y la comunicación, pues asertiva, ¿no? Con la otra persona. Porque sí, cuando ya se rompe estas cuestiones o estos paradigmas, también representan otras cosas. Y como bien lo mencionas, creo que también es un
punto y un foco en la cuestión de por qué también es que no llego a tener como este acercamiento a la sexualidad, o no me dan ganas, o es que me desanimo mucho porque no hay una comunicación, ¿no? Porque no se dice desde antes esa cuestión de que pues a lo mejor yo quiero esto y nada más es para eso. Y al final es como voy dándole algunas señales, voy como diciéndole algunas cosas. Si no se pudo, entonces no pude conseguir a tal persona, entonces soy menos hombre. Cuando no hubo una cuestión de comunicación por completo en ese sentido, creo que es algo bien importante. Y más allá como de esa cuestión, como de saber por dónde se tiene que ahondar para las cuestiones de la sexualidad, ¿no? Del hombre. Parto de este punto, ¿no? O sea, la sexualidad es algo inherente al ser humano. Es algo que debe haber un punto en el que nos permitamos disfrutarlo con toda su plenitud, ¿no? Y que podamos gozarlo, ya sea que lo hagamos en la intimidad de manera personal o lo hagamos en pareja, pero que debe ser motivo de eso, ¿no? O sea, un motivo de goce o un motivo de disfrute y no algo que nos atormente o algo que nos tenga que hacer sentir pues mal, ¿no? Desde la culpa o desde el miedo. Y si eso llega a suceder por la circunstancia o la situación que sea, digo, seamos hombres o sean mujeres, pues ahí también es una señal como de alerta, ¿no? De que algo está sucediendo y que necesitamos hacer algo al respecto, ya sea en una atención para nuestro autocuidado desde la parte física, biológica, o en una atención psicológica, mental. Sí, por supuesto, yo creo que es algo bien importante y más allá, ¿no? Con la cuestión de nuestro público oyente, que pues a lo mejor puede identificarse con algunas cosas, es importante, ¿no? A lo mejor aquí entre la charla y entre que comentamos alguna cosa u otra, o algunas cosas nos parecen muy, muy graciosas, ¿no? Por la cuestión cultural, de todos modos es muy importante, ¿no? Compartirlo y comentarlo. Creo que al final de cuentas es una de las formas de poder abrirse ante estas situaciones. A mí me gustaría mucho, César, preguntarte qué podrías compartirnos en esta cuestión. Si alguna persona siente esta parte de aversión a la parte sexual o no siente las ganas en esa cuestión, ¿qué podrías como sugerir? Yo creo, es que yo parto de esta cuestión de que la sexualidad sí es una parte importante y fundamental en nuestra vida, y que ejercer nuestra sexualidad de manera libre y de manera plena y satisfactoria es algo que es lo que hay que buscar, ¿no? Cuando nosotros estamos identificando, reconociendo que no está siendo así, cuando nos estamos sintiendo forzados, ¿no? Cuando nos estamos sintiendo frustrados, cuando nos duele o nos lastima ejercer esa parte del ser humano, yo creo que es cuando pues necesitamos prestarle atención a esas señales, ¿no? Que nos está dando nuestro propio organismo, que nos está dando nuestra propia mente, para prestarles atención y hacer algo al respecto. Si es necesario atendernos médicamente o psicológicamente, pues sí es difícil, ¿no? Se entiende que es complicado al principio, hay mucha resistencia a acudir simplemente con algún especialista o de admitir y reconocer algunas de estas dificultades, pero pues no hay otra y no podemos evitarlo, no podemos evadirlo, aunque nos esforcemos, ¿no? por hacerlo. Pues yo creo que lo más saludable es que busquemos vencer esos temores y que realmente acudamos, ¿no? Con alguien que nos puede brindar su experiencia y su conocimiento para poderlo llegar a resolver de alguna manera, ¿no? Si ya definitivamente es algo que no se puede arreglar, pues el que también podamos ayudarnos a vivir con eso y que no lo suframos, ¿no? El resto de nuestra vida, sino que, pues bueno, podamos a lo mejor ir cambiando a lo mejor nuestros objetivos, ¿no? Irle definiendo en otra dirección nuestro sentido de la vida. Pero el caso es de que no nos mantengamos y no nos quedemos en ese estado de miedo, de sufrimiento, de dolor, de insatisfacción, ¿no? Yo creo que es algo fundamental. Claro, y normalizarlo, ¿no? Esa parte. Yo sí, en esa cuestión también comparto contigo, creo que la sexualidad es un punto muy importante en la vida del ser humano y entiendo que puede haber cuestiones, ¿no? Como lo habíamos mencionado ya en toda esta charla, la cuestión pues psicológica, la parte orgánica, física, que a lo mejor puede estar obstruyendo. Sí, recomendarles pues a todos nuestros oyentes, si conocen a alguien o también quien nos está escuchando siente alguna cuestión en este ambiente, acudir con algún profesional de la salud, ¿no? Psicológico, médico, como para saber esta cuestión. Y sin embargo,
en la otra parte, si existe alguien que tiene esta parte de la asexualidad o anorgasmia o no tiene esta atracción por completo, saber que también se puede dirigir como con otras cosas, no porque a lo mejor sea una parte fundamental en el ser humano, el no tenerlo, entonces no voy a alcanzar ciertas cosas o no voy a alcanzar ciertas metas y mi autoestima va a estar pues de la fregada. Yo creo que más bien tratar de buscar otros aspectos, ¿no? Porque también yo indagando en mucho de este tema en la parte de la sexualidad, muchos mencionaban que no tenía pues tanto auge como otras cosas, no era tan importante, no era tan bonito como otras cosas, que tenían como más éxtasis. Bueno, yo creo que hay que buscar esa parte. Si a lo mejor hay una cuestión de sexualidad, realmente no estoy sintiendo algo, no tengo esa atracción, ok, hay que dirigir esa cuestión en la manera más plena y satisfactoria para uno mismo, en donde pueda llenarse de las mejores cosas y tratar pues de resolver esa cuestión. Y pues invitarlos, ¿no? También desde el otro lado, en la cuestión de las amistades, saber con quién se puede uno acercar un poquito, porque también es miedo, ¿no? Como lo mencionábamos, esta parte de irse a hacer el chequeo de la próstata, pues es el miedo, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué amigo le cuento? Pues, ¿para qué me echen la mano, no? Entonces, yo creo que es bien importante también esta cuestión. Eso no sonó muy bien, Ricardo? Más bien, para que... Ándale, sí. de manera no literal. No échame la mano en ese sentido, sino en el otro. Y pues que acompañe, ¿no? En la situación de pues la escucha activa, ¿no? La cuestión de la comprensión, ok, pues estoy pasando por lo mismo, me estoy sintiendo algo similar, o bueno, hay que echar las ganas en esa parte, creo que es fundamental, porque luego por eso también suceden algunas otras cuestiones en enfermedades, porque no me fui a checar, porque cómo voy a dejar que me hagan eso, ¿no? Si yo soy bien hombre, entonces no me checo, sucede otra cuestión más complicada y pum, en situaciones más difíciles, ¿no? Sí, no, hasta que no está ya el cáncer ahí avanzado y que está en riesgo nuestra vida, pues no hacemos caso, ¿no? Pues tampoco se trata de eso, ¿no? Cuando podemos haberlo prevenido desde antes. Y la persona se muere bien hombre, pero ya murió, ¿no? Y antes de tiempo y antes de poderle brindar a su familia mucho más de lo que pudo haberle dado. Exactamente. Por no haber hecho un chequeo a tiempo. Sí, yo creo que es una cuestión y un tema que pues da también para mucho y con muchos ejemplos a lo mejor que se nos están pasando también por esta cuestión de enfocarnos en algunas situaciones más en específico de la parte psicológica. Pero bueno, yo creo que es un tema muy importante, igual si nos quieren dejar por ahí algunos comentarios respecto a eso, si también lo sienten ustedes y si lo quieren compartir, si no también les pasamos nuestras redes sociales, por ahí César, para si que lo hagan en privado, ¿no? Ándale, también sí, en privado, que nos puedan comentar, que no haya una cuestión como de vergüenza, ¿no? Híjole, si yo menciono van a saber quién soy, se van a meter como a mi vida. De manera personal también con mucho gusto se puede checar esa parte. Sí, brindar sobre todo alguna orientación al respecto, ¿no? Pues bueno, pueden enviarme mensajes de WhatsApp al teléfono 4431 438468 o me encuentran en mis redes sociales como @SIC_César_Mendoza. Ah, excelente. Yo estoy ahí en las redes sociales como SIC Ricardo García y mi teléfono es 4431 984230. También para cualquier cosa, pues algún mensajito, alguna cuestión más personal, claro, lo podemos llevar a cabo en esta cuestión y darle seguimiento, ¿no? En esta parte de cómo es que nos vamos sintiendo con estos temas, qué es lo que está sucediendo. También volverlos a invitar a toda nuestra audiencia si tienen algún comentario, algún tema en específico que digan, me gustaría mucho que platicaran esta cuestión o no sé, tengo como el acercamiento hacia algún tema. Con mucho gusto estamos checando esa parte. Y bien, pues damos por terminada este capítulo del podcast de Hombres al Borde. Les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando desde casa, de sus hogares, y pues que puedan compartir también con sus compañeros y amigos, que no se queden nada más ahí como en el de, escuché un buen podcast y se me olvidó en la semana, ¿no? Más bien que si lo pueden compartir, mucho mejor. Que pasen una excelente semana y los esperamos por aquí el próximo jueves.